Desde tiempos antiguos, la humanidad ha tratado de comprender su propia existencia. ¿Qué somos realmente? ¿Somos solo carne y hueso, o hay algo más dentro de nosotros? La Biblia menciona dos conceptos fundamentales, el alma y el espíritu. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas personas han confundido estos términos, creyendo que son lo mismo. Pero, ¿es eso cierto? Piensa en esto, cuando una persona muere, ¿qué le sucede realmente? Algunos creen que el alma simplemente desaparece, otros dicen que el espíritu regresa a Dios, pero pocos saben que la Biblia hace una clara distinción entre ambos. Este malentendido ha llevado a interpretaciones erróneas sobre la vida después de la muerte, la conexión con Dios e incluso el propósito mismo del ser humano. La confusión entre alma y espíritu no es un tema menor. Muchas doctrinas y creencias se han basado en la idea de que son intercambiables, pero en las Escrituras encontramos pistas que nos muestran que cada uno cumple un rol específico en nuestra existencia. Para comprender esta diferencia, es fundamental analizar qué dice la Biblia sobre el alma. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su propósito? Y lo más importante, ¿qué la hace distinta del espíritu? La respuesta se encuentra en las primeras páginas de la Biblia, en el momento exacto en el que Dios formó al ser humano. Aquí es donde comienza la verdadera historia del alma. En Génesis 2:7, se nos dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. La palabra hebrea para ser viviente es nepes, que se traduce como alma en muchas partes de las Escrituras. Esto nos revela algo crucial: el alma no es algo que Dios puso dentro del ser humano, sino que el ser humano mismo es un alma viviente. Es la esencia de nuestra identidad, lo que nos hace únicos. Nuestra alma es el centro de nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Es donde sentimos alegría, tristeza, amor y miedo. Pero, ¿qué papel juega el alma en la vida de una persona? Jesús mismo nos da una advertencia en Mateo 10:28, diciendo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto significa que, aunque nuestro cuerpo puede morir, nuestra alma trasciende la muerte física y tiene un destino eterno. Imagina que el alma es como el conductor de un automóvil. El cuerpo es el vehículo, pero sin el conductor, el auto no tiene dirección. Así es el alma, nos da personalidad, nos permite tomar decisiones y nos distingue de los demás seres vivos. Pero aquí surge una pregunta inquietante: si el alma es lo que nos define como personas, entonces, ¿qué es el espíritu? ¿Por qué la Biblia habla de él como algo aparte? Para responder a esta incógnita, debemos profundizar en el concepto del espíritu y su conexión con Dios. Si el alma es lo que nos da identidad y emociones, ¿qué papel juega el espíritu en todo esto? La Biblia nos da una respuesta clave en Eclesiastés 12:7, entonces volverá el polvo a la tierra, como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Esto nos revela una verdad fundamental: el espíritu no es lo mismo que el alma, sino algo que proviene directamente de Dios y que, al morir, regresa a Él. A diferencia del alma, que nos permite experimentar la vida en el plano humano, el espíritu es lo que nos permite conectar con lo divino. Es el puente entre el ser humano y Dios, el canal por el cual recibimos revelación, entendimiento espiritual y comunión con nuestro Creador. En 1 Corintios 2:11, Pablo lo explica de manera clara: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero hay un problema: cuando el ser humano cayó en el pecado, su espíritu murió espiritualmente. Romanos 5:12 nos dice que por el pecado de Adán, la muerte entró en el mundo, y con ella, la separación de Dios. Aunque el alma sigue funcionando, el espíritu quedó inactivo, sin la capacidad de conectarse con lo divino. Es como si un teléfono estuviera encendido, pero sin señal para hacer llamadas. Aquí es donde entra en juego la salvación. Cuando una persona acepta a Cristo, su espíritu es revivido, restaurando la comunión con Dios. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto significa que sin Cristo, el espíritu del hombre está en un estado de muerte espiritual, incapaz de relacionarse con Dios.
Ahora que entendemos que el alma nos define como individuos y el espíritu nos conecta con Dios, debemos responder la gran pregunta: ¿cuáles son las diferencias exactas entre ambos y por qué es tan importante conocerlas? Ahora que hemos entendido que el alma es nuestra identidad y el espíritu es nuestro canal de conexión con Dios, es momento de diferenciar ambos con mayor claridad. A lo largo de la Biblia, encontramos múltiples referencias que los distinguen, pero hay un versículo que los separa de manera contundente. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no solo confirma que alma y espíritu no son lo mismo, sino que sugiere que tienen funciones distintas en el ser humano. Veamos algunas de sus diferencias principales. 1. El alma es nuestra personalidad, el espíritu es nuestra conexión con Dios. El alma siente, piensa y decide. El espíritu nos permite entender las cosas espirituales y comunicarnos con Dios. 2. El alma nos hace seres conscientes, el espíritu nos hace seres espirituales. Un animal tiene alma, porque tiene emociones e instintos, pero no tiene espíritu. Solo el ser humano tiene espíritu, porque fue creado a imagen de Dios. 3. El alma puede ser influenciada por el bien y el mal, el espíritu solo se activa con Dios. El alma puede inclinarse al pecado o buscar la justicia. El espíritu solo cobra vida cuando hay comunión con Dios. Para ilustrarlo mejor, pensemos en un computador. El alma sería el software, las aplicaciones, programas, la información almacenada. El espíritu sería la conexión a Internet. Sin ella, el software no puede recibir actualizaciones ni conectarse con un servidor central. Sin el espíritu activo, el ser humano es como un dispositivo desconectado, puede funcionar, pero está aislado de la fuente de sabiduría y poder divino. Esta es la razón por la cual muchos viven confundidos, sintiendo un vacío profundo a pesar de tener éxito material. Solo cuando el espíritu es restaurado a través de Cristo, la persona encuentra su verdadero propósito. Pero, ¿por qué es tan importante entender esta diferencia? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida diaria y en nuestro destino eterno? Para responderlo, debemos ir al último punto crucial de esta enseñanza. Comprender la diferencia entre el alma y el espíritu no es solo un ejercicio teológico, sino una verdad fundamental que transforma la manera en que vivimos nuestra fe. Muchos cristianos viven guiados por su alma, es decir, por sus emociones, pensamientos e impulsos humanos, sin darse cuenta de que Dios nos llama a vivir en el Espíritu, en comunión con Él. Jesús lo dejó claro en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que no basta con sentirnos bien espiritualmente o tener buenas intenciones. Si no tenemos un espíritu vivo y activo, nuestra relación con Dios es superficial. Podemos emocionarnos con una prédica, sentir paz en un momento de oración, pero si no estamos conectados con Dios a nivel espiritual, esas sensaciones son pasajeras. Ahora bien, ¿cómo se activa y fortalece nuestro espíritu? La respuesta está en la comunión con Dios a través de la oración, la palabra y la obediencia. Gálatas 5:16 nos enseña: Digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando una persona vive solo en el alma, se deja llevar por sus deseos, por lo que siente en el momento. Pero cuando camina en el espíritu, su vida cambia por completo. Comienza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desarrolla discernimiento espiritual y aprende a depender del Señor en cada decisión. Aquí surge una pregunta clave: ¿en qué estás viviendo tú? ¿Te dejas llevar por lo que sientes o buscas una conexión profunda con Dios? El alma puede ser inestable, hoy está feliz y mañana deprimida. Pero el espíritu, cuando está alineado con Dios, nos da una paz que no depende de las circunstancias. Por eso, el mayor desafío de la vida cristiana es aprender a vivir en el espíritu y no en el alma. Este es el momento de reflexionar. Si nunca habías pensado en esta diferencia, ahora tienes una nueva perspectiva para analizar tu vida espiritual. Dios nos ha dado un espíritu para conectarnos con Él, y solo cuando lo avivamos podemos experimentar la verdadera vida en Cristo.
La pregunta final es, ¿seguirás viviendo solo en el alma o decidirás fortalecer tu espíritu?